Son las 8:21. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador, y como siempre inicio con la palabra de Dios, primera de Pedro 3:8. Dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal y sean compasivos y humildes. Muy importante, dice el apóstol Pablo, convivir en armonía con los otros. El apóstol Pablo compartir las penas y las alegrías, practicar el amor fraternal, ser humildes y ser compasivos. Eury, tú decías que los miembros de la Suprema Corte y del Tribunal Superior Electoral que han de ser escogidos no de manera exclusiva han de depender de la lista de aspirantes. Así, de los que se inscriben, sino que los miembros del tienen tribunal, la libertad de algo. Exacto, pero del también digo, entonces, mucha gente como que entonces se está poniendo de jarana. O sea, ¿para qué tú abrir una especie de concurso público? No, porque tampoco para darle el asunto exclusivo nada más a los que están, a los que van a decidir, sino se abre el abanico para todo el que intente aspirar o a una institución que quiera proponer a alguien. O sea, que mañana el presidente del Tribunal Superior Electoral no ha aspirado. A nivel lo pueden poner. A nivel que mujeres, por ejemplo, Sonia Perdomo Rodríguez, que es jueza de corte. Sí, puede, si alguien la propone. Castillo, si alguien la propone dentro. Buscar esas mujeres que son juezas. La mayoría son hombres. Que haya una elección, yo creo que sí, que va a haber una elección. Mujer está Alba Luisa Ver vamos a continuar, Continúa entonces, mira, recordar que este jueves, 29 Ahí sí que era tu de comentario. junio, sí, verdad, sí. Gracias, Nivelca. Este jueves 29, o sea, pasado mañana, el próximo jueves, estaremos en el local de Comnama de la autopista de San Isidro, en una conferencia auspiciada por la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, claves para construir matrimonios sanos y felices, a las 7 de la noche, totalmente gratuita para todo el público. Así es que nos vemos allá en Santo Domingo Este. Miren, hay una discusión ayer. Luis Abinader, en un centro que tiene el Centro de Estudios de Políticas Públicas de la República Dominicana, realizó una actividad que yo considero interesante porque de alguna manera es una preocupación de mucha gente en todos los bandos de qué va a pasar con el movimiento verde. ¿Por qué esta preocupación? Miren, porque evidentemente los movimientos sociales en esta época histórica que vive el mundo y especialmente América Latina tienen una connotación diferente a como eran los movimientos sociales en los años 70, 80, 90 o al principio del siglo 2000, del siglo XXI. Porque antes los movimientos sociales, y nosotros, ¿verdad?, de alguna manera fuimos parte, muchos de los que estamos aquí, de algunos de esos movimientos, tenían una orientación propiamente política de izquierda. Es decir, la mayor parte de los movimientos sociales en América Latina surgieron para enfrentar las dictaduras, en la famosa época de las dictaduras agresivas que habían en varios países, sobre todo del Cono Sur, y para exigir reivindicaciones, sobre todo salariales, reivindicaciones sociales, una serie de elementos que era lo que le daba, digamos, la capacidad de movilización al movimiento obrero, al movimiento estudiantil, al movimiento popular, al movimiento, a sectores de profesionales de clase media. Es decir, lo que eran los movimientos sociales estaban vinculados a políticas, sobre todo de centro izquierda, y orientados a servir de soporte a las prácticas políticas públicas de diversos partidos progresistas o de izquierda, y entonces era como una especie de muro de impulso. O sea, vamos a pelear para que los gobiernos que estaban en esos momentos tengan que dar una serie de conquistas, y esto hacía una movilización social que tenía repercusiones políticas siempre, ya sea en las actividades de esos grupos en términos electorales o la actividad de esos grupos en términos de guerrilla o en términos de enfrentamientos violentos. Esa es la realidad de toda América Latina. Ningún movimiento social como tal, hasta esto, estoy hablando hasta estos tiempos, hasta Guatemala del año pasado, año pasado, ningún movimiento social propiamente dicho había logrado articular, por lo menos experiencia que yo conozca, no sé si hay alguna que no me llegue ahora a la mente o que alguien conozca, pero ningún movimiento social como tal había logrado articularse en movimientos políticos y generar una persona que llegara a la presidencia. Lo que más parece a eso es, luego que los norteamericanos cambian su política, recuérdense que esto era básicamente orientado por un problema ideológico. En los años 70, 80, 90, hasta el 2000, era un problema de enfrentamiento. Izquierda revolucionaria frente a derecha reaccionaria que estaba gobernando, o izquierda revolucionaria frente a gobiernos que, aunque no eran propiamente de derecha, eran democráticos, pero conservadores.
a partir del consenso de Washington y a partir de una serie de variantes que las políticas norteamericanas han estado haciendo para desarrollar en América Latina, el punto de la corrupción pública pasó a ocupar un aspecto importante en las políticas de los Estados Unidos y a través de las agencias de cooperación que tienen en varios países, o en la mayoría de los países de América Latina, y a través de las embajadas que hay en cada país, las embajadas norteamericanas, se empezó a darle una connotación de formar y preparar personas para enfrentar la corrupción pública, la corrupción administrativa. Yo recuerdo incluso, yo de manera particular, hace como 7 años, fui invitado por la USAID para ir a Miami a un curso, una conferencia que ellos daban de cómo detectar la corrupción pública y cómo enfrentarla. Siempre lo sospechamos aquí. Sí, sí, no, yo con mucho gusto fui, me invitaron. Ellos decían que estaban invitando de todas las áreas, querían los que estaban parciales a los Estados Unidos y los enemigos. Yo no sé dónde me pusieron, pero me invitaron. Pero no solo conmigo, o sea, muchos de los que desarrollan actividades políticas han participado en eso. Entonces, ¿qué pasó con esta situación? Que los Estados Unidos empezaron a ver esto como una forma importante de hacer enfrentamiento a gobiernos que no le eran favorables, a gobiernos que le eran hostiles, como el caso de los venezolanos, como el caso de los cubanos, como el caso de esa ola progresista que se dio en América Latina. Recuerda que luego de la caída del muro, Estados Unidos pasa a tener el dominio global, es decir, pasa de un mundo bipolar a un mundo unipolar. Entonces, ahí surgen las ideologías del libre comercio, la necesidad de la expansión en el desarrollo de las grandes corporaciones. Esa es la otra cara, el aspecto que voy a esperar. Voy a eso. Primero el político. Decíamos la fase superior del capitalismo. Mira lo que pasa. Ya las grandes corporaciones pasan a diseñar políticas, a promover la privatización de la empresa pública, para imponer las corporaciones norteamericanas. Ese es el aspecto económico. Y el dominio global de los Estados Unidos, que luego se pierde porque... ese es el aspecto económico. Es decir, primero hay un aspecto ideológico, que fue función de que prácticamente todas las opciones progresistas o de izquierda llegaron al poder. Una parte importante. No las radicales, sino las que lograron readecuarse. Entonces, frente a esta nueva situación, que ya no es un problema ideológico, entonces vienen los intereses económicos. Y ahí es que toma impulso entonces esta lucha de los Estados Unidos, como muy bien dice Oli, de ya no solamente enfrentar políticamente, sino el caso de Brasil, por ejemplo. Brasil empezó a convertirse en una potencia económica mundial que enfrentó intereses norteamericanos. Esto de Odebrecht ustedes vieron, Odebrecht tuvo que hacer todas estas cosas supuestamente porque estaba enfrentando también muchas empresas norteamericanas. Entonces, estas dos cosas se ligaron y convirtieron a los movimientos sociales ya en algo más especial. Pasaron los movimientos sociales, o una parte de los movimientos sociales, a cuestionar directamente a los gobiernos y sobre todo a cuestionar el área que tiene que ver con corrupción, impulsado por las políticas norteamericanas diseñadas por esas agencias de cooperación y las embajadas norteamericanas de cada país. Eso es lo que explica en el caso de Guatemala, porque, ¿verdad?, el presidente Otto Morales tiene que salir del poder y es procesado, él y la vicepresidenta, y están prácticamente, ¿verdad?, en una situación bien difícil y llevan a que Jimmy Morales, una persona que no era prácticamente un líder político propiamente dicho, aunque no era de un movimiento social tampoco, sino una persona preocupada que no tenía nada que ver directamente con política, que de repente va a un área política de un partido sin mucha importancia y se convierte en la figura fundamental y hoy es el presidente de Guatemala. ¿Por qué digo todo esto? Porque ahora la discusión con el movimiento... Explícanos ahora finalmente. Sí, el movimiento verde. Un momentito. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Entonces, ¿qué decía? Ese es el marco teórico para llegar al movimiento verde ahora. O sea, ese marco teórico general de lo que eran antes los movimientos sociales llega ahora. ¿Por qué? Porque ahora la discusión es, ¿se convierte el movimiento verde en un partido político? Y eso era lo que estaba discutiendo ayer Luis Abinader en su Centro de Estudios de Políticas Públicas con 3 analistas muy interesantes. Y ellos concluyeron algo que evidentemente parece lo lógico. ¿Qué es lo lógico? Que un movimiento social necesariamente puede llegar, no necesariamente puede llegar al poder convirtiéndose en partido político. El asunto no es tan sencillo. Si un movimiento social tiene una característica especial, no es una estructura
unitaria propiamente dicho, no es uniforme, no tiene estructuras propiamente dicho que funcionan en base a como un partido o una organización con ciertos niveles de disciplina y de estructuras, sino que los movimientos sociales son más un sentimiento propiamente dicho, son un deseo de la gente que se moviliza y que después se va para su casa y que vuelve y se moviliza y se va para su casa, esa es su cotidianidad, pero no es propiamente una estructura que está trabajando con la orientación de tomar el poder político. Es decir, esa no es la orientación del Movimiento Verde. El Movimiento Verde, su orientación es presionar para que termine la impunidad, que todos estamos de acuerdo, para que se enfrente a la corrupción, que todos estamos de acuerdo, pero no articula el deseo de ellos ir a gobernar para desde el gobierno, para desde el Estado, cambiar esa situación. Eso es una verdadera realidad. Sin embargo, en el caso de República Dominicana, ante la ausencia de una oposición, aunque parece paradójico, es Luis Abinader, el que aparentemente, o uno de los jefes de la oposición, que propicia eso, diciendo Movimiento Verde, no te conviertas en partido político porque vas a fracasar. En el fondo yo entiendo que él está diciendo, bueno, la opción... Directo, sí, en el fondo la opción soy yo, pero bueno, yo creo que la discusión es interesante. ¿Por qué? Porque independientemente de que lo correcto no es que el Movimiento Verde se convierta en un partido político, hay gente que está detrás de eso por una realidad que a mí me parece muy parecido a lo de Guatemala, con diferencia, pero parecido en sentido general. Es decir, hay gente que entiende que ante la ausencia, de aquí a 3 años, es muy difícil que la oposición articule una propuesta interesante para enfrentar la fortaleza del PLD. Si no se divide, pues si se divide... cualquiera pasa, pero si el PLD no se divide, sigue siendo la fortaleza número 1 y la opción número 1 para seguir en el poder. Ahora, si el Movimiento Verde o alguien del Movimiento Verde logra articular algún nivel de fuerza social política, o sea, no solo fuerza social de movilización, sino política de interés político, y tiene respaldo de esas políticas norteamericanas y la ayuda económica de los norteamericanos, más algún sector empresarial que quiera, ¿verdad?, dirigir, porque hay sectores empresariales que tal vez quieren ya pasar, dar el paso de ser empresarios o sectores económicos a ser sectores políticos. Sí, si eso se da, por eso, la discusión del Movimiento Verde es por eso, porque hay gente que cree que estamos en esa situación. Lógicamente, habría que esperar una serie de situaciones, qué va a pasar en el PLD, qué va a pasar con una parte de la oposición, sobre todo con el PRM, para ver si es verdad que el Movimiento Verde podría convertirse en opción política. Pero hasta ahora parece que esa opción no es muy viable todavía.